Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Que el Señor nos bendiga y nos llene del conocimiento y nos rete a vivir una vida diferente al mundo. Con una alabanza grande puede tomar su lugar. Bendito sea Dios. Quiero hablarles en esta ocasión acerca de un sencillo tema: imposición o responsabilidad. Mucha gente que nos rodea y que nos escucha y que no han podido ser limpiados ni cuadrados, porque la palabra de Dios nos aploma, nos cuadra, nos limpia. El Señor le dijo a los discípulos: ya vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. Y el Señor dijo: las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. Muchas personas que no son alineadas por la palabra, porque les cuesta demasiado trabajo dejar el pecado, dejar la maldad, pues piensan que nosotros, o predicadores como nosotros, que no somos los únicos. Hay muchos en la tierra, por misericordia de Dios, que hablan la verdad. Lo hacemos bajo la imposición. No somos una dictadura. Una cosa es una dictadura, una cosa es imponer y otra cosa es ser responsables en enseñar la palabra de Dios al pueblo. Note que imposición es imponer una cosa que se obliga a hacer a una persona, se le obliga a cumplir y se le obliga a soportar o a aceptar. Hace un tiempo corto atrás circuló una versión de los enemigos de esta obra Remanente Escogido, diciendo que el pueblo que se congrega en los templos de esta obra están obligados, amenazados, intimidados, y por eso se congregan. Pero aquí no hay ningún intimidado. Aquí no hay ningún obligado. Aquí el que se consagra es porque el Espíritu Santo trató con él. Cambia su manera de hablar, cambia su manera de vestirse, cambia su manera de ser y se convierte en una nueva criatura. A Dios sea la gloria. Sin imponérselo, sin obligarlo, sin imposiciones. Nadie nos ha impuesto que tenemos que ayunar, es la necesidad nuestra. Nadie nos impone hacer una vigilia, es la necesidad de buscar a Dios, la necesidad de usar esa arma del cielo para no morir espiritualmente, para no parar en la compañía de los muertos. Tenemos que orar, tenemos que buscar a Dios y tenemos que escudriñar esta palabra y comer esta palabra que el Señor nos ha entregado en nuestras manos. Si puede alabar a Dios, alábelo. Note una cosa, que la responsabilidad, esta palabra se define como la manifestación de muchas formas
al asumir nuestros deberes, al ser consecuentes con nuestros compromisos, a tomar decisiones y a cumplir con nuestras obligaciones. La responsabilidad está íntimamente ligada a la vocación. Y eso me gusta porque esta es una definición secular. Pero dice que está íntimamente ligada a la vocación. El llamado de Dios, el servicio de Dios es una vocación. El Señor nos ha llamado por convicción, primero por misericordia, por gracia, haberse fijado en nosotros, habiendo tanta gente en la tierra, tanta gente donde usted vive, tanta gente inclusive dentro de su propia familia, y escogerlo a usted como único dentro de esa familia. Eso es para adorar a Dios, para alabar a Dios de día y de noche. Porque dentro de su propia familia hay mucha gente contraria a la verdad, que quieren vivir en parrandas, quieren vivir descarriadamente en la tierra. Pero Dios se fijó en usted. Dios se fijó en mí. Y cuando nos damos cuenta que Dios se ha fijado en nosotros, no tenemos otra cosa que adorar, que alabar, que bendecir su nombre, que servirle a Él de corazón, con el alma, con el espíritu y voluntariamente. A Dios sea la gloria por siempre. Aleluya. Esta responsabilidad de enseñar la palabra al pueblo es una responsabilidad de parte de Dios que ha sido impuesta a nuestra vida. No por imposición. No podemos enseñar imponiéndole a nadie que haga o que sea lo que nosotros deseamos que sea. Le enseñamos la palabra y la persona, el alma, va a asegurar, va a asimilar que debe convertirse dentro de un templo y de una congregación y dentro de la sociedad en una nueva criatura diferente a todos los demás. Aún dentro de una familia, el verdadero cristiano dentro de esa familia es diferente a todos los demás integrantes de la familia. No es el mismo. No se parece. Porque los demás son criaturas sin procesar, sin cambiar, sin transformarse. Pero el que se ha convertido de verdad por la enseñanza de la palabra es una nueva criatura que refleja la vida de pureza interna y externa por donde quiera que va, en conducta, en palabras, en hechos. A Dios sea la gloria. El Señor establece a los predicadores como atalayas, como guardianes. Te he puesto por atalaya a la casa de Israel, pero no para que hable disparates, para que hable tonteras. La palabra dice: oirás pues la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Gloria al Señor. Y mire que el proverbista
En el capítulo 27 del libro de Proverbios, versículo 23, dice la escritura lo siguiente: sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. Yo como líder debo ser diligente en conocer el estado de las ovejas que el Señor ha puesto bajo mi responsabilidad. Una congregación es el reflejo total del pastor que tiene. Lo que cuenta aquí no es la teología que maneje o que sepa. Lo que cuenta es la vivencia. Ser consecuente con lo que enseña, con lo que vive. Esa vivencia se llama ejemplo. Yo no puedo organizar un día de ayuno y quedarme en mi casa durmiendo como líder. Mejor no lo organizo. Porque el pueblo espera ver a su pastor. Hay pastores que organizan los ayunos, las vigilias por teléfono, pero ellos no aparecen. Y si aparecen, llegan a la medianoche. Si organizan un ayuno y aparecen, llegan a la 1 de la tarde, a la hora del almuerzo. Por la falta de responsabilidad. Dios nos ha puesto para ser diligentes y conocer el estado de las ovejas y mirar con cuidado por los rebaños. Ninguno de nosotros como pastores somos dueños de una congregación. No somos dueños de nadie. El único dueño no es ni Pablo, ni Pedro, ni María, ni Zoila. El único dueño se llama Cristo el Señor. Él es el único que puede decir mi iglesia. Porque Él la compró a precio de su sangre. Los demás somos sirvientes de ese gran Dios que nos llamó. A Él sea la gloria por siempre. A Él sea la gloria por siempre. Y esa definición de la responsabilidad es el compromiso de tomar decisiones o cumplir con nuestras obligaciones. La responsabilidad está íntimamente ligada a la vocación. Gloria al Señor. Y la palabra dice, hablando el apóstol Pablo a Timoteo, dice la escritura lo siguiente. En primera carta a Timoteo capítulo 4, verso 12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Qué triste es escuchar a un líder diciendo no se puede, no hay, no tenemos, estamos fracasados, estamos en la ruina, somos los más pobres del planeta. Que el Señor reprenda al diablo. El Dios al que le servimos, así no tenga usted un centavo en el bolsillo, Él es el dueño del cielo y de la tierra. Él es el dueño del oro y de la plata. Y el líder debe ser una persona de fe, que inspire fe, que inspire
confianza. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Cuando uno de los reyes de Siria amenazaba a destruir a Ezequías, rey de Judá, él le habló al pueblo y dice la escritura, y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. El pueblo tuvo confianza. La gente sabe quién es usted. ¿Quién soy yo? Alabado sea el Señor. Pero aquí resalta el ejemplo. En pureza, la forma de hablar, de vestirse, de conducirse. Alabado sea el Señor. En muchos aspectos. Pero también el apóstol Pedro, escribiendo a la iglesia, dice en el capítulo 5, versículo 3 de la primera epístola del apóstol Pedro a la iglesia, capítulo 5, versículos 3 y 4. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Note esto, no es imponiendo, no es siendo una dictadura, es siendo ejemplo. Las palabras se desvanecen, se pierden. Si son de hombre, se las lleva el viento. La única palabra que no se lleva el viento es la palabra bendita de Dios. Pero las palabras se las lleva el viento si son humanas. Pero el ejemplo no se lo lleva el viento. El ejemplo atrae. El ejemplo arrastra, congrega, inspira confianza. Alabado sea Dios. Que el líder, la persona, sea de una sola palabra y de una sola pieza. No un día alegre, contento, risueño, y al otro día que no le habla a nadie. Tenemos que ser verticales en lo que estamos haciendo. Y lo que Dios exige de nosotros es ser un ejemplo, no una imposición. Si usted organiza una vigilia y el primero que llega a la vigilia es usted, no necesita decir más nada. Ya envió un mensaje. Y el que no quiera llegar se queda en su casa, pero se queda avergonzado porque sabe que su pastor está allí peleando la batalla mientras el otro está durmiendo. Pero si es lo contrario, el pastor está durmiendo y los miembros en el templo buscando a Dios, eso no es consecuente con la predicación de un líder. Y eso es importante. Estoy diciéndole esto a la luz de la palabra para que entienda cualquiera que no es como dice el mundo ni los enemigos de este pueblo. Es el ejemplo, el que ha hecho que muchas cosas sean establecidas y conseguidas por la verticalidad, la persistencia y el ejemplo en el trabajo. El verso 4 dice: y cuando aparezca el príncipe de los pastores
vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Es una corona para aquellos que fuimos llamados, que fuimos escogidos, que fuimos puestos en esta labor para servicio del Señor. La corona de gloria. Aleluya. Aquellos que han sido ejemplo a la grey. Alabado sea el Señor. Pablo hizo llamar de varios lugares hasta Mileto para advertirle al pueblo de la responsabilidad, según lo registra el capítulo 20 del libro de los Hechos, de la responsabilidad que había cumplido dentro de ellos por un tiempo importante. Y dice el capítulo 20, versículo 26 del libro de los Hechos lo siguiente: por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Qué maravilla, hermano. Qué maravilla que usted pueda decir: si se pierde porque quiere. Pero yo fui ejemplo, yo le serví, yo le di testimonio. Se va a perder porque quiere. Verso 28. Por tanto, mirad por vosotros mismos, por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor. No la iglesia mía, ni la iglesia de ninguno en particular. La cual, por eso no puede ser mía, la cual Él ganó con su propia sangre. Hermano y hermana, usted y yo somos comprados con la propia sangre del Hijo de Dios. Y eso merece levantar las manos y darle gloria a su nombre. A su nombre. Él ganó. Él la compró con su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y esto es importante entender. De vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Bendito sea Dios. Por tanto, velad, acordándonos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestaros con lágrimas a cada uno. Note esto, que me llama la atención, que el hombre de Dios está diciendo, en primer lugar, que os protesto delante de todos, que estoy limpio de la sangre de todos. Y dice, por tanto, el verso 28, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto como obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre. El verso siguiente dice, porque yo sé que después de mi partida. ¿Por qué está hablando? Primero está diciendo, nadie me puede acusar. No he cesado
de predicar y enseñar por varios años la palabra delante de Dios con lágrimas, y mis manos están libres de la sangre de ustedes. Pero yo sé, estaba profetizando algo que venía a la iglesia. Yo sé que después de mi partida van a entrar lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. ¿Por qué no entraron cuando él estaba? No es una imposición. No era un dictador el pastor de esa iglesia. Era un hombre responsable. Y como responsable está limpiando las manos de la sangre de todos. Con eso estaba diciendo: no soy culpable del que aquí se pierda. Y yo he repetido muchas veces acá dentro de esta congregación que el que se pierda acá con tanta palabra, con tanta enseñanza, es porque realmente era un Judas destinado a la condenación. Y eso es lo que este hombre de Dios, sin imponerle a nadie, sin ser un dictador, está diciendo: van a darse cuenta, van a saber que después que me vaya, van a entrar los lobos rapaces con un hambre terrible que no van a perdonar el rebaño. ¿Por qué no entraron cuando él estaba? Porque esa palabra, cuando hay una palabra, hermano, compañero que me está escuchando, allá en su casa, en el templo, a la distancia, en cualquier parte de la tierra, cuando hay una palabra vertical, inspirada por Dios, cuando hemos dedicado tiempo a la oración, a oír la palabra que Dios nos revela, y es la palabra que Dios quiere que se predique ese día, esa noche, en esa ocasión, en ese tiempo. Cuando hay una palabra vertical dentro de una congregación, los lobos no pueden entrar. Los lobos no entran. Y si entran como entraron, se van. Porque no prevalecen. Porque hay una espada que los combate. Hay una espada que los hiere. Hay una espada que los destruye.